nombre es Nelson Torres, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. En esta ocasión vamos a hacer la simulación del paso 6 del curso de microcontroladores y microprocesadores de la UNAD. La actividad dice: el estudiante utiliza tarjetas de desarrollo GNU para la automatización y control de procesos propuestos en el proyecto del curso, comparando ventajas de programación, aplicación y simulación con otros dispositivos de la misma arquitectura. En este caso se van a ver las temáticas de las 3 unidades del curso. Aquí en las actividades de desarrollar tenemos la descripción de las actividades paso a paso que se debe desarrollar en el paso 6. Desarrollo del paso 6. Aquí dice: se plantea como proyecto desarrollar el diseño de un sistema de control de laboratorio biológico. Se plantea continuar con la automatización de laboratorio. Para ello se utiliza una placa Arduino en cualquiera de sus presentaciones o un microcontrolador que pueda ser de la empresa Microchip. Se va a diseñar el último elemento del laboratorio denominado máquina centrifugadora. Bueno, en este caso hicimos uso de una placa Arduino 1. Vemos aquí exactamente una mejor explicación de lo que hay que hacer. Desarrollo del paso 6. Aquí dice: para la máquina, aquí dice, el estudiante junto con el grupo de trabajo colaborativo desarrolla los siguientes puntos. Cada uno de ellos debe tener una presentación y menú contextual donde se solicita el usuario de la selección. Aquí dice: para la máquina centrífuga se debe diseñar una perilla. Tenemos que diseñar una máquina centrífuga. Que se le debe diseñar una perilla para ajustar el tiempo de funcionamiento del rotor. El tiempo mínimo de 10 segundos y el tiempo máximo es de 1 minuto. Por lo que esta perilla se puede ajustar con un potenciómetro y el rotor de un motor DC que controla el microcontrolador o la placa del GNU, la placa de desarrollo GNU. La segunda perilla de la máquina centrífuga es el control y ajuste de rotación mediante revoluciones por minuto, por lo que esta perilla se ajusta la velocidad de rotación del motor. Tenga en cuenta que se debe controlar desde 0 RPM hasta 400 RPM por minuto, hasta 4000 RPM por minuto. El ajuste de la rotación se puede hacer en cualquier momento del funcionamiento. Este punto es demasiado importante. Debe utilizar Arduino, microcontroladores o la placa de desarrollo GNU desarrollada para la programación y el diseño de la máquina. La simulación y el desarrollo de los circuitos se realiza en el software Proteus. Desarrollamos todo el circuito en Proteus y la programación, la tarjeta que se utilizó para programarla es una Arduino. Bueno, aquí podemos ver aquí nuestro circuito en Proteus. Aquí tenemos, vamos a ver el informe. Aquí tenemos nuestro informe. Aquí el marco metodológico. Para el desarrollo de esta actividad se comenzó con la participación individual que involucraba la identificación de los requisitos y las variables que intervienen en esta fase. Aquí, esto es como un paso a paso de lo que se hizo en la actividad. En cuanto al desarrollo de la actividad, pues tenemos aquí descripción del paso a paso, aquí identificación de requisitos y variables que intervienen en el paso 3. En este caso tenemos las variables que vamos a trabajar son el tiempo y la resistencia eléctrica. Entonces aquí tenemos la descripción de cada una de las variables. Tenemos el software de programación de microcontroladores, el que vamos a usar en este caso es Arduino. Tenemos aquí la información del software y de los desarrolladores, y el software de diseño y simulación del circuito electrónico va a ser Proteus. Tenemos también la misma información del programa. Las características principales de los componentes del circuito, pues utilizamos un potenciómetro, utilizamos un motor eléctrico, un transistor, en este caso
utilizamos el 2N7000, un resistor eléctrico, una resistencia eléctrica pues para divisores de corriente, y utilizamos diodos para que trabajen en paralelo con el motor, y utilizamos una placa Arduino Uno, que es como la más común. Entonces aquí la tenemos. Bueno, aquí tenemos el código de programación en Arduino, lo tenemos, ya lo vamos a ver en el programa, y más abajo tenemos nuestro circuito, un pantallazo de nuestro circuito. Aquí podemos apreciar el circuito. Tenemos la placa de Arduino Uno Simulino, y tenemos los potenciómetros, que son las perillas, van a ser la función de las perillas en este caso. Van a tierra y están conectadas a las entradas analógicas de nuestra tarjeta Simulino. Luego tenemos unas salidas. En este caso hicimos algo muy particular, pues añadimos un switch para que nuestro motor trabajara controlado por esta perilla que está, o sea, más adelante vamos a explicar exactamente muy bien. Ahora que simulemos el circuito, vamos a explicar bien por qué se añadió esta perilla adicional. Tenemos un transistor, el cual va a ser las veces como de interruptor, el cual mediante el voltaje que se le aplique acá entrará en un estado de saturación o corte y permitirá que el flujo de corriente que alimenta el motor de 12 voltios pues circule y vaya a tierra, y por lo tanto genere las revoluciones necesarias. Vemos que aquí tenemos cargado nuestro código en nuestro Simulino. También tenemos aquí una alimentación a los potenciómetros, los cuales están alimentados por 5 voltios, y esos, dependiendo del valor que tenga la resistencia en ese momento, pues ese valor le dará de 0 a 5, alimentará la entrada analógica de la placa. Por otro lado tenemos nuestro código. Aquí vamos a explicar nuestro código. Aquí establecemos nuestras variables, pues una variable para la salida del motor y dos variables para las perillas, o sea, los potenciómetros, o sea, las resistencias eléctricas. Y estas variables que las establecemos, que son las que vamos a utilizar. Tenemos una salida también enable, que la decidimos crear ahora lo explicaremos. Y tenemos aquí en el Byte Setup, aquí establecemos si un pin se va a utilizar para salida o para entrada. Por ejemplo, el pin del motor va a ser obviamente una salida, porque y el enable también va a ser una salida, porque son los voltajes, o sea, son los que nos van a dar activar el motor. Aquí tenemos el comportamiento ya de nuestro circuito. Aquí vemos que leemos las entradas analógicas y las guardamos en estas variables, la entrada analógica de los respectivos potenciómetros, y las guardamos en sus variables. Luego aquí podemos mapear el valor del potenciómetro 1, que es el que asignará como el tiempo en que se va a trabajar el motor. Él calcula un valor de 0 a 1023 bits y lo mapeamos de 0 a 60. Lo escalamos. Entonces aquí generamos unas condicionales que, mediante el valor de la variable val mapeado 1, nos dice que cuando el valor es 0, pues obviamente va a tener el motor apagado, porque la perilla va a estar en 0 minutos. Pero cuando el valor ya es mayor que 0 y es menor que 10 o igual a 10,
pues entonces nos activará el motor y nos activará el enable por 10 segundos, correcto. Luego de eso pues nos apagará el motor y tendrá un retardo. Pusimos un retardo bastante alto para que cuando se quiera volver a iniciar se toque reiniciar el circuito. No le diseñamos un reset, pero en el simulador lo reseteamos fácilmente. Y así con cada uno, aquí para los 20 segundos, para los 30 segundos, los 40, los 50 y el minuto, correcto. Vemos que en todas activa el enable y activa la salida del motor. Le asigna el valor vemos que al motor le activa el valor del potenciómetro, el valor del potenciómetro 2, correcto, que es el que regula la velocidad de giro. Bueno, este lo compilamos y lo añadimos a nuestro circuito. Luego podemos simular. Este es el potenciómetro que nos regula el tiempo y este es el que nos regula la velocidad de giro, y este nos regula también la velocidad de giro, pero la diferencia entre estos dos es que en la programación, pues cuando se ejecuta el código que realiza la lectura de los respectivos potenciómetros, de las respectivas entradas, pues él toma esa lectura que lee en ese instante y con respecto a eso funciona el motor, o sea, la velocidad del motor. Por lo tanto, no podemos controlar no podemos controlar las RPM del motor con esta perilla mientras esté funcionando, porque toca esperar que cumpla todo el ciclo para poder regularlo. Pero diseñamos este switch, el cual tiene un potenciómetro que sí nos regula la velocidad de giro, independientemente de si se está moviendo o no se está moviendo. O sea, activamos este switch y él nos controla el tiempo y también nos activa el enable, y el enable alimenta este potenciómetro. Y si está switchado hacia este lado, pues obviamente va a funcionar dependiendo del potenciómetro el motor. Vamos a hacer la prueba. Es más, bajemos si lo ponemos en cero el potenciómetro inicial no debería arrancar. Vemos que ahí está iniciando el tiempo y el motor está detenido, correcto. Entonces, si detenemos y obviamente subimos nuestra perilla a 10, la subimos a 10, le damos play, entonces empezará a trabajar el motor por 10 segundos. Vemos que el motor empieza a trabajar y aquí podemos apreciar nuestro tiempo de simulación. Cuando llegue a los 10 segundos, pues se detendrá el motor. 6, 7, 8, 9 y 10. Vemos que ya se nos detuvo el motor, correcto. Entonces ahora hacemos una prueba, lo subimos a 20 y le podemos dar play nuevamente. Miramos el tiempo de nuestra simulación. Vemos cuando llega a los 20 segundos debe detenerse, porque él tiene un retardo de 20 segundos en el cual el motor se mantiene trabajando. Luego de eso se detiene. Bueno, ya faltan 5, 3. El tiempo de la simulación, vemos que ya se detuvo. El tiempo de la simulación es un poco más lento que el tiempo real, pero obviamente por el procesador del equipo y eso. Entonces pues podemos hacer una prueba. Vemos que aquí teniéndolo ahí en 20 segundos y asimismo para hasta el minuto, está configurado hasta el minuto. Y si
jugamos con nuestro otro potenciómetro de velocidad de giro, pues él nos da una velocidad de giro aquí, pero para poderlo variar así no lo podemos variar. Vemos que si cerramos todo, no se va a detener el motor, obviamente, porque él ya tomó la lectura, que en el momento en que arrancó la secuencia, pues tomó la lectura. Entonces, pues si iniciamos nuevamente, pues ya él andará a otra velocidad. Aquí podemos ver, si la ponemos por aquí, y él andará a otra velocidad, vemos. Mientras que con nuestro switch él puede estar andando, si cambiamos nuestro switch, él seguirá andando normal, pero ya aquí este potenciómetro es el que nos regula la velocidad. Como podemos ver, él nos regula la velocidad, correcto. Ahí vamos subiendo, y este sí nos permite controlar de una mejor manera la velocidad del motor, y todavía se detiene con el tiempo que va pasando. Aquí vemos que a los 20 se va a detener. Bueno, entonces como está configurado a más tiempo, pues entonces bueno, vemos que nuestro circuito funciona perfectamente. No siendo más, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.